Si yo tengo, por ejemplo, en mis zonas de trabajo, ruido, significa que hay un agente físico, el agente físico ruido. Tengo que tener un monitoreo de ese ruido. He hecho una evaluación, he ido a alguien con un sonómetro y ha evaluado la intensidad de ruido en ambientes de trabajo, ¿ah? No en ambientes externos, ¿no? Porque hace unos días fui a un lugar y me dijeron, hemos hecho evaluación de ruido ambiental, y habían ido a las casas de los costados, se habían subido a las azoteas de las casas y habían hecho la medición. Pero eso es por un tema de no molestar a los vecinos, es un tema con el municipio. Ese tema a mí, desde el punto de vista de seguridad, no me interesa. A mí lo que me interesa es en ambientes de trabajo. ¿Hay ruido? ¿Cuánto hay? ¿Hay 70, 80, 90? ¿Cuántos decibelios en jornadas de 8 horas? Entonces, monitoreo de agentes físicos, por ejemplo, si hay ruido. Monitoreo de agentes químicos, hay monitoreo, se han identificado las sustancias, los agentes químicos que tenemos, porque se convive con el riesgo, ¿no es cierto? Por las labores tenemos contacto con agentes químicos. Lo importante es establecer el control. Los hemos monitoreado, los tenemos controlados, hay procedimientos de trabajo, pero cuento con un registro de monitoreo de agentes químicos. Biológicos se aplica, ¿no? Y factores de riesgo disergonómicos también. En el caso de disergonómico, bajo el punto de vista de carga física. Carga física es si hay labores aquí, que yo hago. Como trabajador hago labores, manipulo cargas, levantamiento de cargas hago posturas desfavorables, hago esfuerzo de manos y muñecas, hago trabajo repetitivo. O sea, en base a esos 5 puntos que les he dicho, que es lo que establece la norma en ergonomía, hago un monitoreo y debo contenerlo, ¿no? No por personas, sino por puestos o ambientes de trabajo. Para el monitoreo no interesa quién está trabajando, sino que el puesto, para ejecutar esa labor, se hace esta postura o flexión, ¿no? Entonces, lo que es, se evalúa el puesto y el ambiente. Y otros registros, ¿no? El registro de inspecciones internas, el registro, las estadísticas de seguridad que también están establecidas, los registros de incidentes, sucesos peligrosos, equipos de seguridad, por ejemplo, el registro, uno de equipos también importante es qué equipos a presión tengo. Cuento en mi organización. ¿Tengo calderos? ¿Qué tipo de equipos? Porque los calderos siempre son considerados equipos de alto riesgo, por el poder que tiene, el riesgo que tienen de, básicamente, explosión, ¿no? Entonces, cuento con calderos, están acreditados, tengo libro de registro de calderos, tengo libro de registro de compresoras o de recipientes a presión, o sea, eso también forma parte y se les puede solicitar a la organización en caso amerite, ¿no? Y, lógicamente, el punto I, que habla del registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros. Entonces, acreditar, la organización debe contar con registros de todas las actividades que hace de capacitación, de formación o inclusive de inducción cuando alguien ingresa en términos de seguridad y salud, ¿no? Entonces, de eso se compone los registros obligatorios por el sistema, que está detallado en este artículo 33 del Decreto Supremo, del Reglamento de la Ley. Y también establece lo que son, ya hemos pasado de documentación a lo que es control operacional, es decir, qué medidas de control establece la empresa, la organización, para prevenir, para proteger a los trabajadores, ¿ok? Entonces, y ahí es donde el ejemplo que les dije. La empresa, la organización, debe considerar la eliminación de los peligros y los riesgos, pero en el origen, en el origen, en primer término. En segundo término, en el medio de transmisión. Y en tercero, y en el trabajador, ¿no? Como receptor, llamémoslo como receptor. Entonces, privilegiando, por eso dice ahí mismo, el control colectivo al individual, ¿no? El control colectivo puede ser una barrera en lugar de usar un EPP de tapones, por ejemplo. Una baranda a usar un arnés, ¿no? O sea, privilegiar siempre las medidas de protección colectiva a las medidas de protección individual, ¿okay? No significa que no las usemos, sino que debemos privilegiar, debemos mejor esto que esto. Ya, pues, si no podemos hacer esto colectivo,
como decimos en nuestro argot criollo, caballero nomás, usemos el EPP. Y debe considerar también el tratamiento, el control y aislamiento de los peligros, adoptando las medidas técnicas y administrativas respectivas, ¿no? Ya es medidas de ingeniería o medidas administrativas para el control de los riesgos involucrados, ¿no? Otro elemento que establece control operacional dentro de lo que considera la ley, dentro de este artículo 21, está lo relacionado a minimizar los peligros, que ya lo hemos hablado, ¿no? Básicamente es la razón de ser minimizar los peligros y los riesgos, adoptar sistemas de trabajo seguro, considerar la sustitución de procedimientos, equipos, sustancias, medios, la sustitución, el reemplazo por otros menos riesgosos. Luego, utilizar el EPP, ¿no? Miren la secuencia en la cual estamos, ¿no? En el inciso D habla de sustituir en el origen, reemplazar, terminar se llama eso. Y en el otro ya, en esa jerarquía, considerar el EPP, ¿no? ¿Okay? Si no puedo sustituir, si no puedo terminar, tengo que tolerar el riesgo. Lo tolero, pues, por eso hago que nos coloquemos EPPs, ¿no? Entonces, utilizar los EPPs, pero estos EPPs tienen que ser adecuados, ¿no? Tengo que tener una política de EPPs. EPPs, criterios de selección de EPPs. ¿Qué criterios tengo? ¿Qué elementos debo contemplar para seleccionar, para adquirir un EPP? Hay ciertos requisitos. Entonces, debo tener esa pauta. Para cumplir ese inciso de esa norma, los EPP son adecuados, porque a veces vamos a un taller y sencillamente los trabajadores hay humo, ¿no? Humo metálico, porque se hace soldadura, por ejemplo, hace humo metálico, y veo unos trabajadores con mascarilla de tela, ¿no? Mascarilla de tela. Entonces, ¿esa mascarilla es EPP adecuado? Es la pregunta, ¿no? ¿O tiene filtro? Ok, ¿ese filtro de qué color es? ¿Qué nivel de eficiencia es? ¿Es para humo metálico o de repente no? Entonces tiene que ser el EPP adecuado, ¿no? Uno tiene que tener el EPP adecuado, por el tamaño de la partícula, etcétera, ¿no? Por ciertas condiciones higiénicas que se conocen y que se deben aplicar justo para ese criterio de selección. Y importantísimo, factor humano involucrado, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. Uy. Bien crítico, porque muchas veces el factor humano no tenemos un control adecuado. Entonces dejan los EPPs tirados por cualquier lugar, no hay un mantenimiento, una higiene adecuada del EPP. La renovación, independientemente de la renovación del EPP, pero o no lo usan o no lo saben usar porque no tuvieron capacitación y formación oportuna, como les manifesté hace un rato. Entonces, le das el EPP, pero no te aseguras que lo sepa usar. Entonces, se lo coloca como puede y realmente no le protege. Puede ser un buen EPP, pero si no lo sabe utilizar, no lo va a proteger. Entonces, es un dato muy importante. Es una falta a la seguridad el no usar el EPP, porque se expone la persona. Se expone a un daño, ya sabemos qué tipo de daños. Básicamente, si estamos hablando de humo metálico, riesgo, inhalación de metales pesados. Cuando hace soldadura, ¿qué hay? Cromo, ¿no? Hay plomo, depende, ¿no? Lo que esté soldando. Entonces, voy a tener esa inhalación, un daño. No ahora. Silentes, ¿no? Progresivo. Entonces, y muchas veces por el tema conductual. Y ese es el gran reto que tenemos nosotros en las organizaciones, pues, el tema conductual, ¿no? Que hay que estar atrás. Entonces, no podemos estar en el tema de estar sancionando, respirando atrás de la nuca de la gente para que hagan algo. Entonces, y es porque venimos desde atrás, pues. Pero es importante que se establezcan mecanismos de aseguramiento para que las personas, los trabajadores, utilicen y conserven y mantengan, no más que conserven, mantengan o hagan un mantenimiento, una limpieza. Acabo mi jornada, ¿qué hago? ¿Lo debo limpiar? ¿Dónde lo guardo? ¿O lo dejo colgado ahí
y el otro que viene sigue soldando, y por la parte interna del EPP del respirador se están impregnando los humos, las partículas. Al día siguiente yo vengo, no lo limpio y me lo coloco, y adentro hay todo un residuo de todos los anteriores. Me estoy recibiendo la dosis acumulada de 12 horas después. Es importante, el factor humano, cómo lo gestionamos, es un dato también, y es una de las preguntas que por qué falla mi sistema de gestión, ¿no? El otro artículo del reglamento es en lo que refiere el 74, ¿no? Básicamente el criterio de 20. 20 para contar para reglamento interno de seguridad y salud. Si mi empresa tiene 20, debo tener un reglamento. Y que debe tener la estructura que ya hemos exhibido hace un momento, ¿no? En relación al control operacional, el reglamento interno se constituye también en un mecanismo de control. ¿Por qué? Están los estándares de seguridad. Están contenidos los estándares no solamente para mi operación de mi negocio, para mi rubro, sino también para mis terceros. Para mis terceros y mis actividades conexas, ¿no? Es parte de una herramienta que yo hago para hacer control operacional de mis riesgos laborales, y lo establece en el 74. El otro artículo, el 47 de la ley, habla del proceso de revisión de todos los procedimientos, periódicamente. Periódicamente se deben ir revisando los procedimientos para que siempre se busque la mejora, haya mayor eficacia y eficiencia del control de los riesgos ocupacionales. Eso establece un procedimiento de verificación continua, de check. Y faculta, ¿no?, al empleador, en el artículo 50, las medidas de prevención. Es decir, el empleador debe gestionar los riesgos. ¿Qué era gestión? La gestión era, cuando al comienzo de la charla, organizar, planificar, ¿no? ¿Qué manera? Controlar y evaluar. Entonces, cuando la norma dice gestionar, significa que la organización debe organizar, planificar, todo en la relación a la prevención de riesgos laborales, ¿no? Eliminándolos en su origen y aplicando los sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar, ¿no? El artículo 57, hemos estado en el 50, en el 57 de la ley habla también dentro de lo que es control operacional de los riesgos ocupacionales, la evaluación de los riesgos debe actualizarse, ¿no? Esto es un poco ya repetido en relación al IPER, pero está en relación a control operacional, ¿ok? Debe hacer controles periódicos a la salud de los trabajadores. Ya sabemos, los controles periódicos a la salud de los trabajadores son las evaluaciones médico-ocupacionales, ¿no? Así se llaman porque se ha diferenciado de lo que son, por ejemplo, lo que uno encuentra en muchas organizaciones, los famosos chequeos, que nada tienen que ver con las evaluaciones ocupacionales, tienen otro enfoque, es completamente diferente. El examen médico ocupacional está relacionado a todos los riesgos en relación a la labor específica. Un chequeo me puede a mí revisar algo que no tengo yo en relación a mi labor. El más común, por ejemplo, en varones mayores de 50 años, ¿cuál sería? A ver. ¿Ah? ¿Qué? Próstata, pues por supuesto, ¿no? El chequeo de próstata que le llaman, ¿no? Así que no. Eso sería un chequeo preventivo, pero en relación a salud por enfermedades comunes, que son diferentes. Enfermedades comunes son diferentes. Pero un examen ocupacional no necesariamente me va a enfocar próstata. ¿Ok? A menos que trabaje con algún tipo de sustancia que esté relacionada a cáncer de próstata, ¿no? Entonces, el examen ocupacional es un examen dirigido a los riesgos laborales, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo que un chequeo, es diferente, ¿ok? Entonces, por eso que es importante que en el artículo 56 dice, si es necesario, ¿no?, la empresa realiza controles periódicos de la salud de los trabajadores. Si es necesario, dice como condicional, pero realmente en otra parte, ahora lo vamos a hablar debemos hacernos los exámenes médicos. La empresa también está obligada,
Y yo como trabajador estoy obligado a ir a hacerme el examen ocupacional. Entonces, ¿para qué? Para poder monitorear, para deber conocer, identificar de manera precoz alguna condición premórbida en relación a la labor, ¿no? Entonces, habla eso la ley. Entonces, en el control operacional se establecen lo que está en el gráfico: la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, la determinación de los controles, estamos hablando del hiper, los controles, ¿de qué tipo? Y están en esas cuatro ítems. Las 4 T's, como le llaman. Yo debo controlar terminar, o lo elimino, ¿no? Terminar se llama eso. Tratar, tolerar o transferir. Lo ideal es terminar. Si no puedo terminar, trato, mitigo, tolero, le pongo un tapón, o le pongo un auricular, o le pongo un respirador, o transfiero el riesgo a otro, ¿no? Transferir, ¿qué hago? Ya no, mis trabajadores ya no hacen esto, que lo haga un tercero, traigo un tercero, que ese se come el problema. Eso es transferir, ¿no? Entonces hago eso. Esas son las 4 maneras en las cuales yo puedo establecer controles. Y siempre como actividad continua, permanente, sostenible, la identificación, la evaluación y el control como actividades permanentes. ¿Okay? De manera completamente transversal a esas 4 T's que conocemos. ¿Okay? Entonces ahí el ejemplo, terminar, cuando el riesgo es muy intolerable, ¿no? muy alto. ¿Okay? ¿Cuándo termino? ¿Cuándo establezco un control por terminar? Por ejemplo, cuando hago diseño. Antes de hacer mi planta industrial, antes de hacer una instalación, hago diseño. Eso es ingeniería, ¿no? Básicamente eso es ingeniería. Tratar cuando no lo puedo eliminar. Es la segunda opción. ¿Ok? No hay y siempre se orienta a lo que es la filosofía de mitigarlo, ¿no? Por eso dice alar, ¿no? Alar en inglés será tan bajo como razonablemente sea posible o practicable, ¿no? Lo debo mitigar, aliviar, reducir a un nivel aceptable, en la cual la persona puede trabajar sin que le vaya a generar daño. Ahí están algunas acciones en relación a tratar, ¿no? Entrenamiento, hacer sistemas de control, permisos de trabajo, sistemas de higiene y salud, equipos de protección personal. Y tolerar, reconocemos que el riesgo es un hecho, entonces toleramos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de tolerar un riesgo, lo aceptamos, no lo podemos cambiar. Por ejemplo, yo lo veo eso en algunas industrias farmacéuticas, ¿ya? Para esterilizar un equipo, las jeringas que nos venden en sus empaques, no las puedes esterilizar al calor, porque el calor lo degrada, es plástico y la aguja, que es biselada, tiene un filo, porque con eso te van a hincar, ¿no es cierto? Si tú lo calientas, pierde el filo. Entonces el producto se echa a perder. Entonces no la puedes esterilizar con calor, ni seco ni calor húmedo. Entonces usas un gas, y usas un gas que es cancerígeno. Se llama el óxido de etileno, ¿no? Entonces tienes que aprender a convivir. Lógicamente debes implementar mejoras, pero es un riesgo con la cual no se puede cambiar, porque no hay otra sustancia para esterilizar, ¿no? Las drogas para el cáncer, las drogas que les ponen a las personas para el cáncer, la quimioterapia, son también cancerígenas para las personas que lo aplican. Si yo por error me inyecto yo una sustancia cancerígena, o perdón, citostático para matar el cáncer, a mí me puede dar cáncer, ¿no? Entonces, pero es parte del trabajo. Tengo que tener precauciones, pero es parte de tolerar el riesgo, ¿no? Entonces, son ejemplos más o menos en los cuales yo convivo con eso. Muy bien, y el otro es transferir, ¿no? El más común, el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Porque transfiere la responsabilidad en cierta manera, ¿no? Por el tema de salud o por el tema de pensión o de sobrevivencia e invalidez, ¿no?
La otra manera de transferir riesgos es a través de contratistas, ¿no? Terceros. Lamentablemente la ley actualmente establece que la principal es responsable también solidaria con los terceros y contratistas, ¿no? Entonces la fórmula no funciona acá ahora. Muy bien, entonces vamos a hablar de los derechos de los trabajadores. En lo que es esta presentación, ya hemos hablado básicamente de los sistemas de gestión, hemos pasado por todo lo que establece la ley y dentro de los títulos hay un acápite relacionado a los derechos de los trabajadores y habla de los derechos a la comunicación, ¿no? El derecho del trabajador a la comunicación. ¿A comunicarse con quién? Con la autoridad de trabajo, pues, a eso se refiere, ¿no? Comunicación derecho a la comunicación con relación a la autoridad de trabajo para la verificación de algunos elementos que crean, ¿no? Derecho a la protección, es decir, todo trabajador tiene derecho a estar protegido en su puesto de trabajo frente a los riesgos ocupacionales o laborales. Derecho a la participación, yo tengo derecho, por ejemplo, a candidatear a ser del comité aquí en este comité de acá. Si yo soy trabajador, de repente digo, yo quiero ser miembro del comité, ¿alguien vota por mí? Ahora que voten por mí o no voten, ya ese no es problema, ¿no? Pero tengo derecho a participar, a votar también si es que tengo un candidato, yo lo elijo, yo quiero votar por él, ¿no? Si reúne mis requisitos ese candidato de competencias adecuadas para ser mi representante en el comité, voto por él. Ese es el derecho a la participación, ¿no? El derecho a la adecuación, en la medida de lo posible, el puesto de trabajo deberá ser adecuado a las limitaciones de las personas, ¿no? El derecho a la protección a terceros, que es lo que hace un momento hablé, ¿no? En relación a que los terceros tienen derecho, los trabajadores de las empresas terceras al interior de las instalaciones también tienen derecho a estar protegidos de los riesgos laborales. Sin que eso exonere de responsabilidad, por supuesto, a las empresas terceras, ¿no? Porque si no, ¿qué tal raza, no? O sea, yo tengo mi service y te mando ahí y que se coma el problema de la usuaria. No es así, ¿no? La principal, yo principal, te contrato a ti como tercero, te obligo, pues, cumple con el estándar, con tu trabajador, que venga con su seguro complementario si va a ser riesgo, que tenga su seguro social, que tenga su ropa de trabajo, que tenga su EPP. Y yo tengo que supervisar que se cumpla, porque si pasa algo y no lo supervisé, puede ser es mi responsabilidad, perdón. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, básicamente, ese tema de protección a los terceros es importante considerar, porque es lo que más se ve en muchas organizaciones, que los terceros es como que hay siempre un relajo y no debería ser así, ¿ya? Obligaciones de los trabajadores, cumplir con las normas. ¿Qué norma básicamente? El reglamento interno de seguridad. Estamos hablando de seguridad y de salud, prevención. Cumplir el reglamento, conocerlo, leerlo, aplicarlo. Usar adecuadamente los instrumentos, materiales de trabajo, los equipos de protección personal y colectiva, usarlos adecuadamente. Debo conocerlos también. No operar equipos, maquinarias a las cuales no esté autorizado o no haya sido capacitado para tal fin. Cooperar con el proceso de investigación de los accidentes, si es que he sido testigo, porque muchas veces sucede un accidente y hay alguien o algún colega, él puede brindar información muy importante para saber qué pasó, para que no se vuelva a ocurrir, ¿no? Tanto por el proceso de investigación de la empresa, de la organización, como por el proceso de investigación que puede haber por algún accidente más grave que intervenga el Ministerio de Trabajo. O sea, por eso es importante la transparencia. Porque a veces uno va a hacer una verificación y nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar. Nadie quiere dar sí, yo vi. ¿Y qué pasó? No por culpar, no por buscar, oiga, no, la culpa fue, no, sino por esclarecer para saber cuáles fueron las causas. Entonces, eso es un dato muy importante, la transparencia, la veracidad. Y por eso que una de las obligaciones lo han colocado en la cooperación y participación, para conocer las causas. Otra obligación ahí dice, ¿no? El E, ¿no? Dice someterse a los exámenes médicos, ¿no?
Entonces, más que someterse, porque siempre lo digo, ¿no? Yo no me gusta decir esa palabra sometido, es fea palabra. Yo creo que es participar de los exámenes médicos, porque es una parte de la cadena preventiva de riesgos. O sea, no solamente es hacer es hacer comité de gestión, no es hacer reglamentos, sino una de las partes de acciones preventivas de la empresa, un eslabón, es hacer los exámenes ocupacionales y que yo participe de ese examen ocupacional. Entonces, yo cuando he estado en ese lado, porque yo alguna vez he hecho exámenes ocupacionales en empresas, como médico ocupacional, a veces viene el trabajador con un pensamiento de repente no adecuado. Piensan que uno le va a sacar las cosas para perjudicarlo, o va a servir esa información para otros fines. No es así. La idea es identificar elementos, si es que hay elementos. Si no hay, no hay nada, pues, para establecer mejoras en las zonas de trabajo, en las condiciones de trabajo. Entonces es importante por eso la comunicación. Pero sí, a veces se niega, tendrá sus razones, pero debe documentarse, ¿no? Se negó a pasar un examen ocupacional, fírmelo usted, señor. Si mañana tiene usted un problema de salud y usted cree que ha sido por su trabajo, usted se negó en su momento, no va a tener ningún asidero. Entonces no va a haber documentación que lo acredite y lo sustente. Por eso que es importante pasar el examen médico ocupacional. ¿Se dan cuenta? Es importante, es un eslabón de esa cadena preventiva. Participar de los organismos paritarios, importantísimo, porque el comité le han dado un rol muy importante, preponderante en lo que es la gestión. Entonces, si yo tengo el perfil, las competencias para participar, yo, trabajador, tengo experiencia, conozco, entonces yo quiero participar, participo, puedo ser un elemento útil a mi organización para mejorar las cosas. Comunicar todo evento o situación que ponga en riesgo, lógico. El ejemplo del cable del conductor expuesto, ¿no? Si hay una situación potencialmente, pues tengo que avisar, informar, porque de repente no yo, pero pasa una señorita o alguien, una visita o un colega y le puede suceder un evento, un daño. Entonces, es importante tener esa actitud solidaria de informar, comunicar, para poder evitar. Muy bien, reportar la ocurrencia de cualquier incidente o accidente de trabajo y responder e informar con veracidad, también dice la ley. Ya hemos dado razones sobre por qué veracidad, ¿no? Pero también lo establece como una obligación. Más que una obligación debe ser un valor nuestro. ¿No? Acá no se trata de decir la obligación, incorporemos la seguridad dentro de nosotros como un valor. Y así vamos a hacer las cosas mejor. Entonces, ese era por lado de los trabajadores y por lado de la empresa, de la organización, del empleador, como dice la ley, le otorga el rol, 3 roles básicamente. Tiene el rol de liderazgo, respaldo y el compromiso. Porque el poder de cambio de la organización es del empleador, ¿no? Eso es indubitable. Él le da ese rol. Y básicamente, en el inciso A que está en la presentación, está todo. Todo lo que es seguridad y salud está ahí. La obligación del empleador es, miren, garantizar la seguridad y salud. Garantizar, ¿eh? O sea, para uno decir la palabra garantizar significa que ha puesto en marcha organización del sistema, planificación, todo lo que hemos hablado. De esa manera, garantizo que los lugares de trabajo son seguros y saludables. Lógicamente, el B ya, desarrollar acciones permanentes, sostenibles en el tiempo, identificar si es que hay cambios, modificaciones en los procesos de trabajo que puedan ser riesgosos para ver su corrección, su mejora. ¿No? Otra obligación específica, mire, el D, practicar los exámenes médicos, es una obligación. Exámenes médicos ocupacionales se refiere, ¿eh? Exámenes médicos ocupacionales según la norma sectorial, ¿no? Que les mencioné, la resolución 312, donde está cómo deben hacerse los exámenes ocupacionales en las organizaciones en nuestro país, ¿no? Garantizar las elecciones de los representantes para el tema del comité, garantizar el real y efectivo trabajo del comité, ¿no? El real y efectivo trabajo del comité.
Garantizar, y ahí está el tema de lo que hemos hablado también antes, oportuna y apropiada capacitación y entrenamiento en seguridad, ¿no? Garantizar oportuna y apropiada. Entonces, esto marcha desde la inducción, pues desde que alguien ingresa, ¿no? Capacitación y entrenamiento en seguridad y salud, ¿no? No se trata de hacer un diplomado, una maestría, sino tener los elementos, la información suficiente para hacer las actividades de nuestra propia labor con los estándares de seguridad, ¿no? Adicionalmente, establece las medidas que debe adoptar el empleador. Gestionar todos los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen. En la medida de lo posible, diseñar los puestos, ambientes de trabajo, los equipos de protección, los equipos de trabajo, las maquinarias, los métodos de trabajo, eliminar todas las situaciones o aquellas situaciones y agentes peligrosos, ¿ok? Mantener y realizar una integración de todos los planes preventivos en relación a las actualizaciones. De repente hay una sustancia química reconocida, identificada, que ahora es riesgosa. Yo la uso en mi proceso, la tengo en mi proceso, para establecer un control, ¿no? Nadie sabía que una bebida gaseosa tiene una sustancia cancerígena, por ejemplo, ¿no? Ya se salve. Es un ejemplo, ¿no? Cambió. Y esa gaseosa ya no la ve, no la consumen en algunos países, por ejemplo, ¿no? Porque tiene una sustancia. Entonces, ahí está. Es un ejemplo, ¿no? De repente se sabe que una sustancia, un aditivo industrial puede tener un elemento, lo identifico y veo su sustitución o su reemplazo, o establezco medidas de control adecuadas, ¿no? Mantener las políticas de protección individual colectiva, capacitar, una vez más, siempre es reiterativa la norma en algunos elementos, como mejora continua, capacitación, ¿no? Entrenamiento de manera anticipada y debidamente a los trabajadores, ¿no? Asignación de las labores y competencias de acuerdo al perfil del trabajador, informar sobre las características del puesto en relación a los riesgos, ¿no? Información sobre los riesgos sobre el puesto de trabajo, ¿okay? Entre otras, como está el deber de prevención, el control de las zonas de riesgo en caso de que haya zonas de riesgo identificadas de alto riesgo, ¿no? Evaluar los riesgos, investigación de los daños, adoptar las medidas, equipos para la protección, o sea, dar renovación de equipos, ya establece una serie de obligaciones que las hemos ido hablando en el transcurso de la presentación. El costo de las acciones en seguridad es asumida por la organización, es lo que refiere la norma también, si es que hay riesgo inminente, interrupción de labores, ¿no? La interrupción de labores solo es si y solo si hay riesgo inminente o de muerte, ¿no? El ejemplo clásico es de un trabajador que está haciendo un trabajo en un andamio y no tiene un arnés, no tiene colocado el arnés ni tiene una línea de vida amarrada, asegurado. Está trabajando, ese hombre en cualquier momento puede caer, eso se llama riesgo o peligro inminente. Entonces, en ese caso se paraliza, ¿no? La evaluación de los factores de riesgo para la procreación, ese es en el caso de las poblaciones vulnerables. Una población muy vulnerable es las mujeres, ¿no? En edad fértil o en mujeres gestantes que están embarazadas, ¿no? También es un criterio importante por proteger no solamente la vida de la persona mujer, sino del niño o del producto que tiene en su interior, ¿no? Entonces, por el tema de factores para lo que son sustancias químicas que puedan ser algunas malformaciones, sobre todo. Otra obligación es contemplar la seguridad de los contratistas y terceros, prevenir los riesgos en el origen, como lo establecía, cambio en las operaciones y procesos productivos si es que se identifican situaciones riesgosas o altamente de riesgo o peligrosas, cambiar el proceso, la operación, por una de menor riesgo, ¿no? Y brindar la información adecuada, suficiente y oportuna a los trabajadores. Muy bien, entonces la última parte es esto de investigación de accidentes, ¿no? Por un tema que establece la norma también en sus acápites y define el reglamento, lo que es el accidente de trabajo, y lo refiere como todo aquel suceso repentino que sobrevenga a causa del
o con ocasión o cumpliendo la labor y que produzca, ahí está, una lesión o una perturbación orgánica o funcional, ¿no? O una invalidez o la muerte. Esos son, digamos, todo el espectro de posibilidades, ¿no? Te puede causar una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Si te ocasiona ese daño en cumplimiento de tu trabajo, por tu labor, de una manera repentina te ocurre, eso es un accidente. Se configura esa definición. ¿Ok? Y algunas variantes que también se considera cuando se produce durante la ejecución de órdenes de la empresa, del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo la autoridad, aún fuera del lugar o horas de trabajo, ¿no? Si es bajo una orden, yo hago esa labor en la calle de repente, pero bajo las órdenes, se constituye un accidente de trabajo, ¿no? Lo diferencia de lo que es cuando yo me voy de mi casa a mi trabajo, que es diferente, eso no involucra, ¿no? Ni de ida ni de regreso. Refiere también lo que habíamos leído hace un rato, lo que es incidente peligroso, que ya lo hemos leído, en la cual el incidente, a diferencia del accidente, no conlleva lesión, no conlleva lesión. Y incidente peligroso es, digamos que es un incidente pero de mayor cuantía, es potencialmente riesgoso. Por ejemplo, un derrame de sustancias químicas, un derrame de hidrocarburos o un incendio, ¿no? Hay un incendio, todos evacuamos, se llama a los bomberos, lo apagaron, no hubo daños personales felizmente, eso constituye un incidente peligroso, por ejemplo. Ejemplos, ¿no? Entonces, en el artículo 42 ya establece la ley que la investigación la investigación de todo accidente de trabajo es un elemento importante para identificar qué factores estuvieron involucrados en esto, determinar qué causas, qué actos, subestándar, condición, qué factores de trabajo estuvieron involucrados, para establecer la acción correctiva. Para la planificación, como dicen en la última línea, de la acción correctiva pertinente y permanente, ¿no? Yo le agregaría eso, pertinente y permanente, para que no vuelva a repetirse eso. Entonces, es importante por eso la investigación. Es reconstruir todos los hechos para poder determinar cuál fue la secuencia, qué ocurrió realmente. No fue por un acto de Dios, no fue porque me peleé con mi esposa y me vine acá distraído, no, fue por una secuencia de actos. Y dentro de lo que es investigación, habla también de la adecuación, que en caso de que un accidente o una incapacidad, ¿no?, el trabajador también tiene el derecho de que se le asigne una labor de menos riesgos hasta que recupere y pueda asignar a su labor habitual, ¿no? Eso es lo que se llama en minería trabajo adecuado, por ejemplo, ¿no? Trabajo adecuado. Le das trabajo adecuado hasta que ya recupera, ¿no?, y retorna a su puesto de su labor habitual, ¿no? No hay ningún problema. Eso establece el artículo 76 de la ley. El artículo 110 del reglamento de la ley habla que la notificación debe contemplar ciertos plazos también. Todo accidente mortal notificado dentro de las 24 horas de ocurrido o incidente peligroso. Accidente de trabajo mortal, fatal, debe ser notificado por la página web. Uno lo puede hacer por la página web. No tiene que mandar un documento, nada. Si quiere lo manda, pero la página web te genera un registro y te da un registro para imprimir y con la fecha y la hora que lo has registrado. Entonces es importante la notificación a la autoridad de trabajo, por eso. Otro requisito para el tema de investigación es el registro de accidentes de trabajo. Las entidades, las empresas, las organizaciones deben contar con registro de accidentes. ¿Okay? Entonces es importante que lo exhiban cuando sea requerido, y lo deben tener archivado, dice ahí, por espacio de 10 años posteriores al suceso, 10 años. ¿Okay? Entonces dice ahí, no dice de qué manera, físico o digital. Para algunas empresas están optando por escanearlo y lo guardan de manera digital. El físico 10 años y el digital, como no ocupa mayor espacio, lo pueden tener mayor tiempo, pero es una manera también de tener sustento ante cualquier eventualidad.
El artículo 92 habla de la investigación, específicamente la investigación con el comité, con los representantes del comité paritario. La norma establece que el comité debe investigar el accidente, debe establecer las causas y establecer las acciones correctivas también. ¿Ok? Y cuando la autoridad de trabajo acuda por un tema de algún accidente, debe hacerse también la investigación respectiva, ¿no? Deben participar el comité como organismo paritario. Entonces, dentro de estos requisitos también normativos, en el 41 de la ley habla que la supervisión para el tema de investigación, para evitar un accidente, nos va a permitir debemos hacer supervisión eficaz, ¿no? Identificar las fallas del sistema, las deficiencias del sistema y adoptar las medidas correctivas. Entonces, en una investigación se denota o se demuestra si sucedió un accidente, hubo supervisión, se identificaron las fallas, hubo algún tipo de documentación que permita saber que se pudo anticipar este evento. Entonces, elemento importante también. La investigación de los daños, que ya sabemos qué son los daños. El empleador realiza una investigación cuando se hayan producido daños a los trabajadores, o sea, cuando se haya ocurrido un accidente de trabajo o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, a fin de detectar causas, ¿no? Entonces, y establecer las medidas correctivas. Básicamente es un poco más de lo que estamos hablando. También la ley habla de, notificar a los accidentes mortales dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho. Y los pasos a seguir. Debemos comunicar, registrar, investigar, mejorar y tomar la lección aprendida, ¿no? Básicamente. Y utilizar las medidas. El ministerio, ninguna institución fiscalizadora le dice a una organización qué método utilizar. La organización es libre de escoger el método. Puede utilizar el de por qué, el libro de causas y causas, el árbol de causas, la espina de pescado de Ishikawa, cualquier método que sea válido, lógicamente validado, es útil para la metodología de investigación de accidentes. ¿Okay? ¿No? Siguiendo esta secuencia que está en todos los textos de seguridad, sobre todo seguridad, por el tema de accidentes, ¿no? Hasta determinar las causas, ¿no? Tanto la inmediata, pero las causas básicas y las medidas de faltas de controles. Entonces se establece la investigación según los estándares, ¿no? El tema de pérdidas, el tipo de contacto, ¿no? Tipo de contacto, como está ahí, puede haber sido golpeado contra, golpeado por, ¿no? La diferencia entre golpeado contra y golpeado por es, ¿no? ¿Saben la diferencia? ¿Conocen? Ahí dice, golpeado contra, corriente hacia o tropezado con. Y por, cuando el objeto está en movimiento hacia uno, ¿no? Entonces, se establece el contacto, las cuales han sido las causas inmediatas, si han sido por acto subestándar o por condiciones subestándar o una mezcla de las dos, ¿no? Las causas básicas, involucramiento de factores personales, involucramiento de factores de trabajo, como están detallados. Hay todo un texto en relación a cada elemento de factores personales. Esto es solamente la punta del iceberg, ¿no? Son hojas de factores personales que pueden haber estado involucrados en accidentes de trabajo, ¿no? Igual los factores de trabajo, faltas de controles, la recopilación de la información, son recomendaciones, esto no está en la ley, esto son recomendaciones, básicamente evidencias objetivas, concretas, no tener interpretaciones de juicio de valor, sino tratar de recolectar información y evidencia concreta. ¿Okay? Empezar por el daño, ¿okay? En el lugar del accidente o por persona entrenada. Considerar un conjunto de elementos para hacer la investigación, los testigos, considerar entrevistas, reconstrucción, hacer diagramas, dibujos, tomar fotografías, ¿okay? Verificar los equipos involucrados en el accidente, en qué condiciones estaban, revisión documentaria de registros, ¿no? Entonces, se pueden tomar un conjunto de elementos
para poder determinar, analizar y establecer un juicio en relación a eso. Muy bien, hasta aquí hemos concluido el tema de la ley. Ya nos queda la última media hora. Voy a hablar del tema de lo que es inspección del trabajo y la fiscalización en seguridad y salud, ¿no? Básicamente, de acuerdo a lo que es la norma vigente, la Ley de Seguridad 29783 y su reglamento respectivo, ¿ok? Entonces, lo que me interesa es básicamente que conozcan el enfoque y cuáles son los procedimientos de fiscalización técnica básicamente aplicadas actualmente en términos de la nueva Ley de Seguridad y Salud. Entonces, la inspección del trabajo tiene dos maneras de actuar, dos formas. Uno es la de vigilancia o el que le llaman fiscalización, en la cual se exige cumplimiento de normas determinadas, en este caso normas en seguridad y salud, y la otra es la actuación orientativa, lo que se llama asesoramiento técnico, asistencia técnica, ¿no? En la cual un inspector puede ingresar al centro laboral para hacer una orientación en relación a un tema específico. Eso no es factible de ser sancionado ni nada. En cambio, la de fiscalización sí puede concluir en una infracción, ¿ok? Entonces, y básicamente las materias de prevención de riesgos laborales en relación a las normas en seguridad, normas en prevención de riesgos y las normas jurídico-técnicas que incidan en condiciones de trabajo, ¿ok? Se establecen bajo esos dos puntos de vista. Y básicamente, ¿qué se busca cuando se hace una inspección? Se busca evidencias objetivas de cumplimiento, ¿no? Cumples de manera objetiva, hay evidencias que cumples, entonces se comprueba que todo el sistema que está puesto en práctica sea adecuado, sea eficaz, funcione, ¿ok? Y comprende todo el sistema, todo lo que hemos visto. Se ha hecho la etapa de organización, se solicita acreditación en relación a la organización del sistema. Ha hecho usted la etapa de planificación, acredíteme la documentación o los registros o las evidencias que ha elaborado la planificación. Por lo tanto, tiene que tener un IPER, ¿no? ¿Tiene usted IPER? ¿Ok? Se ha hecho la implementación, ¿ok? ¿Tiene usted los procedimientos de trabajo? Se ha hecho el chequeo, usted tiene auditorías internas, inspecciones inopinadas, planeadas, o sea, se evalúa todo el sistema de gestión en ese sentido. ¿Y a quiénes comprende la inspección? La ley faculta que la inspección del trabajo comprende o son potencialmente fiscalizables todos los sectores económicos, todos los empleadores, los trabajadores de cualquier régimen laboral, a nivel nacional, ¿no? Y está basado actualmente en lo que es esta norma, digamos, la norma marco, la Ley General de Inspección del Trabajo, la Ley 28806 y su reglamento respectivo, que el Decreto Supremo 019/2006, ¿ok? Eso establece las pautas para la actuación inspectiva. Y uno puede verificar la relación de inspectores en una página web, ¿no? Está en la página web del Ministerio de Trabajo, por nombre y apellido, con los cargos respectivos que tienen, cada uno por el tema de suplantación, ¿no? Sabemos que a veces hay gente que puede decir que es y no es y hay corrupción, ¿no? Entonces se pide, justamente se establece esta información en la página web que es accesible a cualquiera. Y la inspección, la ley de inspección y también la ley de seguridad refiere en uno de los artículos quiénes están facultados a inspeccionar. Un centro de trabajo, el área de inspección de trabajo del ministerio, en este caso el área especializada en seguridad y salud, con las facultades que le comprende la ley, que le atribuye la ley de ingresar libremente a cualquier hora, previa identificación, por supuesto, del inspector ante la empresa, ¿no? No necesariamente el representante de la empresa, puede ser un trabajador, pero le atribuye facultades. La ley también incorpora actualmente la participación de peritos, ¿no? Un dato importante porque, lógicamente, tema de seguridad, imagínense, hemos hablado ahora de salud, hemos hablado de ingeniería, hemos hablado de estrés, que es un tema psicológico, hemos hablado de N cosas y nadie es capaz de saberlas todas así a una profundidad, ¿no? El que lo haga, no sé, no creo que sea tan sincero, pero se incorpora la posibilidad de incorporar un perito por esa razón.
Yo tengo que hacer una evaluación de higiene ocupacional. Pues yo de higiene puedo conocer los términos elementales que uno lo aprende en una maestría, ¿no? De repente. Los TLB, los límites permisibles, pero los métodos analíticos para determinar la concentración de un agente en el medio ambiente, eso me lo tiene que hacer una persona competente, un perito, un ingeniero de repente. Entonces, la Inspección del Trabajo tiene la facultad actualmente de recurrir justamente a ese tipo de peritajes, ¿no? De técnicos. Y otro es el aspecto de informar al Consejo Nacional, ahí están las siglas, CNSST, Consejo Nacional en Seguridad y Salud. ¿Qué informa? ¿Qué se informa? Los hallazgos, qué empresas no cumplen de manera reiterativa, qué rubros son los que están cumpliendo mejor, para establecer orientaciones, ¿no? Para orientar la acción del Estado, básicamente, para mejorar esos aspectos. De repente no cumplen porque no tienen la información las empresas. Entonces hay que dotarles de la información, la orientación adecuada. No solamente es ir a hacer fiscalización, no es solamente eso, sino sencillamente darles a las organizaciones herramientas para que puedan mejorar, ser un elemento de mejora en ese sentido. Y el último punto colocado dice intervención del Ministerio Público en relación a dos elementos, ¿no? Cuando haya daños comprobados, una muerte, por ejemplo, ¿no? Ya se establece daños comprobados, penas privativas de libertad, y eso se remite ya al Ministerio Público para un procedimiento ya penal, ¿no? Entonces, la inobservancia reiterada o la exposición de personas al peligro, por ejemplo, que está establecido en la Ley General de Salud, por ejemplo, para nosotros los médicos que nos gobierna, pero en el término de seguridad y salud en el trabajo, el empleador que, reconociendo que la situación o el puesto o la actividad encomendada es de alto riesgo y yo, empleador, no tomo las medidas de prevención, estoy exponiéndolo al peligro. Eso se condena con pena privativa. Si se comprueba eso, es una pena de 2 a 5 años. Si se lesiona el trabajador, se mató o se lesionó, o se amputó, cualquier tipo de lesión de ese tipo, lógicamente hay cuantías de 5 a 10 años, ¿no? Es lo que establece la ley ahí. Eso todavía está tratándose a nivel del Código Penal, ese es un tema más de jurídico, pero está por ese camino, ¿no? Entonces, ese es lo que establece la intervención del Ministerio Público. Las facultades del inspector las he colocado, es entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche y sin previo aviso a cualquier centro de trabajo, establecimiento, lugar, sujeto a inspección y permanecer en él mismo. Hacerse acompañar de las visitas de inspección por las personas, los trabajadores, los representantes, por peritos y técnicos. Y proceder a practicar cualquier diligencia, ¿no? Cualquier citación, investigación, ¿no? Tomar pruebas, fotografías libremente, ¿no? No tiene esas facultades. Las inspecciones tienen varios orígenes, ¿no? Esto es una manera informativa, por orden de las autoridades, dicen inspección en tales empresas, de tales rubros, se generan órdenes, por solicitud de algún órgano del sector público, ¿no? Por ejemplo, la Fiscalía muchas veces solicita, Fiscalía de Prevención del Delito, manda un oficio al Ministerio y refiere que se haga un operativo para un cierto tipo de actividad, por ejemplo, trabajo infantil, ¿no? Condiciones de seguridad, porque trabajo en adolescentes. Trabajo infantil está prohibido, pero trabajo en adolescentes está permitido en ciertas condiciones. Entonces, digamos que los inspectores de seguridad van para que se verifiquen esas condiciones que estén dentro de la salubridad para esos grupos de personas vulnerables, ¿no? Por denuncia, lógicamente, del trabajador o de un sindicato, por decisión interna del sistema, ¿no? El sistema mismo se va generando órdenes de inspección para establecer inspecciones, por iniciativa de los inspectores de trabajo, ¿no? Uno visita una empresa o camina por la calle y encuentra una situación muy irregular, tiene la facultad de inspeccionar, llama al ministerio y le generan la orden y se apersona, ¿no? O sea, iniciativa de los inspectores o a petición también de los empleadores y de los trabajadores, ¿no? Esas son las modalidades en las cuales se puede originar inspección o orientación. Y las materias de fiscalización son estas, ¿no? Se fiscalizan estos puntos: normas de ergonomía, comunicación de accidentes, mapa de riesgos, ¿no?
diversos elementos, estándares de seguridad, riesgos psicosociales, ergonomía, parece que está repetida, pero acá dice solamente es norma de ergonomía, resolución ministerial 375. Ergonomía es mucho más amplio. El gestión interna implica todos esos elementos que están expuestos, los registros de inducción, de capacitación, de entrega de PPs, reglamentos, comités, etc. Todo eso conforma la gestión interna de la empresa en seguridad y salud, por eso están en ese ítem, ¿no? Contempla todos esos elementos. Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y de riesgo disergonómico, estadísticas, exámenes médicos ocupacionales, registro de sospecha de enfermedades ocupacionales, ¿no? Contempla esos elementos. Los estándares de higiene ocupacional es otra materia de fiscalización. O sea, uno puede salir con una orden, por ejemplo, de estándares solamente ver biológicos y de gestión interna solamente ver registro y monitoreo, no todas las materias. Uno puede ir en una orden con algunos puntuales, necesariamente. ¿Ok? Condiciones de seguridad, que básicamente es recorrido en las instalaciones porque hay que verificar las mismas condiciones de seguridad, delimitación, señalización, mantenimiento, escaleras, orden y limpieza, por ejemplo, huecos, presencia de equipos, ascensores, montacargas, ¿no? Elevadores, instalaciones de trabajo. Esto está un poco orientado a lo que es construcción civil, pero es válida. Protección contra derrumbes, excavación. Esas son las materias en las cuales se pueden ir haciendo las posibilidades de fiscalización. Hay adicionalmente más, seguridad social, tanto la parte de salud como pensión, la obstrucción y otro elemento, ahora vamos a hablar al final de eso, seguro complementario también, y la obstrucción a la labor si es que hay incumplimiento, no le permiten el ingreso, el inspector no puede, no acuden a la comparecencia, a la citación, eso también se considera obstrucción a la labor inspectiva. Son elementos que también están dentro de las materias de nosotros, ¿no? Esa es una orden clásica de inspección, ¿no? Esa es la orden vigente, en la cual está el logo, la razón social, ha sido borrado lógicamente por razones de confidencialidad. Está establecido la razón social, un referente en relación a la última declaración del PDT de la empresa, ¿no? No se ve bien ahí, pero están los detalles, y las materias que están contempladas. En este caso, miren, las materias han sido bastante abundantes, ¿no? Entonces, ese es una orden de fiscalización común. Los instrumentos de fiscalización, básicamente, las normas. Nos basamos en las normas, que apliquen a la organización. Por ejemplo, protección de la mujer gestante, ¿no? Si es que hay una gestante, sustancias químicas cancerígenas o mutagénicas, entonces, ¿cómo se está preservando la seguridad y salud de esta señora, de esta población, en relación a, ¿no? Aplicación de la ley del reglamento de la ley de seguridad, ya está actualizado, por ejemplo, ¿no? Valores límite permisibles, el 015, el que les manifesté, se aplica, ¿no? Para una industria, por ejemplo, para una manufactura. Entonces, utilizamos las normativas vigentes en seguridad y salud, sea la que apliquen radiaciones ionizantes, seguridad y salud, ¿ok? Saneamiento, construcción, la norma de técnica G050, listado de agentes ambientales. Tenemos una frondosidad normativa, ustedes saben que Perú es muy bueno en hacer normas para todo. La norma básica de ergonomía que está aquí al medio, la resolución ministerial 375/2008, ¿no? Y hacemos instrumentos. En base a las normativas, checklists, listas de chequeo para poder contrastar con la primacía de la realidad lo observado con lo contrastado en los documentos. ¿Cumples? ¿No cumples? ¿Cumples parcialmente? ¿Alguna evidencia en relación? En este caso, la ley, ¿no? Está adecuada la ley, cada punto se va a ir chequeando, se va chequeando en un recorrido y se va haciendo la verificación, ¿no? Y más o menos, esto no lo aplicamos, esto lo usamos solamente de una manera orientativa, se establece un grado de cumplimiento por organización, ¿no? Hablamos de una organización con un pobre cumplimiento de la normativa en seguridad y salud si tiene un 0 a 30%. Regular, bueno o un excelente, ¿no?
Yo he visto organizaciones, la mayoría están en el regular, ¿no? Regular. Muy pocas buenas y escasas, excelentes, escasas, escasísimas, ¿no? No más de una mano. Entonces, se establecen esas pautas para tener un perfil de esta organización. Eso es básicamente el organigrama que se utiliza para las actuaciones. Se hacen actuaciones, visitas, puede hacerse una visita, una segunda, comparecencias, es decir, citación al Ministerio de Trabajo para documentación, por ejemplo. Si se determinan irregularidades, más que irregulares, incumplimientos a la normativa, se hace un requerimiento en el cual se da un plazo final y si no se cumple, se establece el procedimiento de la generación del acta de infracción y posteriormente el procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, nosotros se hace el acta de infracción y ahí culmina por parte del inspector la inspección. Ya la instancia correspondiente establece el procedimiento sancionador. Para eso tiene que notificar a la empresa debidamente y al trabajador si es que amerita. Entonces, se establece una revisión documentaria y una evaluación de campo, básicamente en lo que es el principio de primacía de la realidad, que está en la ley de seguridad, pero también está en la ley de inspección, el principio de primacía de la realidad. Y básicamente, de lo que es la ley y el reglamento, ¿no? Se contempla la aplicación de las normas que ameriten, en el caso de la empresa, se hace el recorrido al centro de trabajo y se verifica si cumple o no cumple. Se determina básicamente eso. Eso es en suma lo que es la inspección. ¿Cumplimiento o no cumplimiento? Si cumple, se genera un informe. El informe tiene esta composición, básicamente la identificación del sujeto, los medios de investigación utilizados. ¿Qué medios se ha utilizado para hacer la verificación? Las comparecencias, se ha utilizado los recorridos, las visitas, se ha utilizado requerimiento, medida inspectiva de requerimiento, cuántas actuaciones se han realizado, cuáles han sido los hechos verificados, ¿no? Entonces, generalmente se coloca el hecho verificado, número 1, la empresa tal, con RUC tal, domiciliada en tal, ¿no? Se dedica a la acción, a la actividad tal. Segundo, ¿no? Hecho verificado, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La empresa acreditó la planilla, registró en planilla electrónica de sus trabajadores a la fecha de la visita, ¿no? Tercer hecho verificado, acreditó el seguro social. Cuarto, acreditó o se verificó que cumplió con seguro complementario. Quinto, las materias ya de seguridad, por ejemplo. La empresa acreditó en la materia de gestión interna cumplir con el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y así se van haciendo los hechos verificados en cada materia de la orden de inspección. O sea, por cada materia debe haber un hecho verificado, ¿no? Un ratito vamos a retroceder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí se verificó esto. En relación a la materia, por ejemplo, el 13, estándares de higiene ocupacional, ¿no? Se acreditó la evaluación higiénica para agentes químicos, se acreditó o se exhibió la evaluación higiénica para ruido y vibraciones en tal lugar, en tal zona de trabajo, ¿no? Se va colocando específicamente cada hallazgo, cada verificación. En el caso de un informe que se cumple con todo, ¿no? Se verificó en el punto 14 huecos y aberturas. Durante el recorrido se observaron huecos y aberturas debidamente cubiertos, protegidos, se coloca el detalle. En tal piso, en tal segundo nivel, tercer nivel, el sótano, el semisótano, se coloca con ese detalle los hechos verificados, ¿no? Entonces, ese es un punto en relación al informe, ¿no? Entonces, avanzamos donde nos quedamos. Luego de eso se hace la conclusión, ¿no? En la cual, ahí se ha escapado, y disculpen, infracciones dice ahí, no. Conclusiones, básicamente se concluye que la empresa, la organización tal, con RUC número tal, domiciliada en la avenida, ¿no? Se coloca la dirección, cumplió con lo solicitado en las materias de inspección de la orden, se cumple, ¿no? Se identifica quién ha sido la persona que ha hecho la visita a la inspección y se emite el informe con una fecha de la última visita.
Eso es el informe final clásico que se hace. En caso que se termina la inspección en un acta de infracción, el acta de infracción debe contener estos elementos, 8 puntos. Básicamente, como en el informe, la identificación del sujeto, ¿no? En punto 1, ¿ve? La identificación del sujeto, con el nombre, apellidos, razón social, domicilio fiscal, domicilio del fiscal o domicilio del centro de trabajo, la actividad, ¿ok?, en la cual se desenvuelve, los medios de investigación utilizados para la constatación de los hechos, ¿no?, los hechos verificados que constituyen, y ahí solamente se colocan los hechos verificados constitutivos de la infracción, y luego la norma infringida, ¿no? Se especifica cuál es la norma infringida y cuáles son los trabajadores afectados, quiénes, cuántos, con nombre y apellido y cuántos. ¿Qué grado de severidad es la norma infringida? Es una leve, grave, muy grave, por eso dice la calificación, la tipificación legal. Luego se establece la sanción propuesta, porque los inspectores no multan, los inspectores proponen una sanción. El que determina la multa, la sanción, ya es la autoridad de trabajo, ¿ok? Entonces, la propuesta de la sanción, en base a las normas infringidas, en base a los trabajadores, el número de trabajadores afectados, la gravedad de las normas infringidas también. Luego, la responsabilidad, en el caso de que sea la principal, un tercero de los sujetos, la identificación del inspector y la fecha del acta y los correspondientes para la notificación respectiva de la empresa. Eso básicamente es lo que compone una acta de infracción actual. Basándose en las infracciones, el reglamento el reglamento de la ley de inspección los cataloga como infracciones leves, graves, muy graves, teniendo en criterio la naturaleza de la norma y la cantidad de trabajadores afectados. Entonces, en base a eso, hay un cuadro que está ahí adjunto. Se establece la cuantía por UITs, un porcentaje de la UITs, y en cada columna el número de trabajadores afectados, ¿no? De 1 a 10, 10 a 20 y así sucesivamente, ¿no? Se establece, teniendo en cuenta algunos criterios para imponer las sanciones. Básicamente, la ausencia de medidas preventivas, la exposición de los trabajadores a situaciones de peligro sin haber tomado las medidas de prevención respectivas, ¿no?, el incumplimiento injustificado de las obligaciones, el incumplimiento de las medidas de protección individual, es decir, eso establecen algunos criterios, ¿ok? Y otro criterio que no está colocado es la reiterancia, es decir, si el empleador es reiterativo en incumplir, no solamente para una inspección, sino por otras anteriores, si ha sido infraccionado por ese motivo, eso también implica un criterio adicional, ¿no?, de gravedad para imponer la infracción, la sanción, la reiterancia. ¿Alguna consulta, alguna pregunta adicional al respecto de todo lo que hemos hablado, que es muy amplio, pero que he tratado de sintetizarlo en estas 3 horas, 4 horas? Doctor, en Sí. primer lugar, agradecerle la exposición que ha hecho usted, ha sido bastante clara, pero quisiera hacer una consulta. ¿Usted podría enviarnos esto a nuestros correos? Porque la verdad que lo que hemos escuchado no ha habido tiempo para tomar nota al respecto. Ok. Es mi consulta, gracias. Sí, he brindado la exposición al área de recursos humanos para que lo puedan tener. Sí, así es. Doctor, buenas tardes. Yo quisiera que aclare un poquito más en el tema, ¿qué pasa con las empresas que tienen menos de 20 trabajadores? ¿No? ¿A qué se sujeta? ¿No? Porque acá dice 20 trabajadores, ¿no? Un poquito más el alcance. Ok. La norma establece una valla. Es 20 a más exigen comité y reglamento interno. Están obligadas. De 20 para arriba, trabajadores. Menos de 20 no están obligadas a tener comité, pero sí supervisor. O sea, una persona delegada por la empresa, ¿no?, para supervisar las labores. No es exigible que tengan reglamento interno,
no es exigible. O sea, una empresa, una MIPE, por ejemplo, que tenga menos de 20 trabajadores, porque ahora hay hasta 99, pero menos de 20 trabajadores, no es exigible que cuenten con reglamento interno, pero sí deben contar con un supervisor. Ahora, eso no exime de que la empresa debe contar con un sistema de gestión. La ley aplica a todos, ¿no? Y a veces he escuchado, yo estoy en el régimen MIPE, doctor, entonces yo tengo ciertos beneficios, me dicen, ¿no? Tengo beneficios por el tema de vacaciones, ¿no? No son 30 días, son 15 días. Tengo beneficios para mi empresa, de CTS, gratificaciones de julio igual. Entonces, yo también la ley de seguridad no me aplica, y no es así. La ley de seguridad aplica a todos. ¿Por qué? Por un principio. ¿Qué protege la ley? La vida de las personas, la salud y la seguridad de las personas. Esos son bienes que en nuestra sociedad son invaluables. Entonces, nadie se exime de cumplir la ley y el reglamento. ¿Ok? Entonces, por eso que las empresas con menos de 20, si bien se les exige supervisor, deben cumplir criterios que la norma establece. Por ejemplo, contar con gestión de riesgos, ¿no? Contar con hiper, contar con elementos estándares de seguridad para sus operaciones. O sea, debe contemplar ciertos elementos de gestión. Lo que sí se le exige es que tengan gestión en seguridad y salud. No reglamento necesariamente, pero sí gestión. ¿Ok? ¿Algo más? Sí. Está en el glosario. Aquí no le he colocado porque, imagínate, tendría que colocar. Repíteme la pregunta, por favor. Sí, la inquietud iba si está definido lo que es ambiente de trabajo. Por la naturaleza de algunas organizaciones, las actividades son complementarias a los límites de la organización, límites físicos, ¿no? Ok. La definición está, si mal no recuerdo, ambientes de trabajo está en el glosario. No he colocado todo porque no sería, imagínate, muy largo, pero está definido lo que es lugar de trabajo, puesto de trabajo y ambientes de trabajo. Justamente para delimitar los riesgos y los peligros inherentes a cada zona, ¿no? Entonces, y otra cosa que también se detalla, se aclara es el domicilio de la empresa y el centro de trabajo, porque el centro de trabajo no coincide muchas veces con el domicilio de la empresa. El centro de trabajo es otra dirección geográfica. Y dentro de ese centro de trabajo, el lugar de trabajo. Y del lugar de trabajo, el puesto de trabajo. Entonces, sí se determina, eso está muy detallado a lo que es la norma de ergonomía. En la resolución 375 se establece lo que son puestos y lugares de trabajo, justamente para ir catalogando y valorando identificando los riesgos potenciales en cada zona, en cada lugar. ¿Okay? ¿Algo más? Sí, doctor. Sí. Ok, hay diferentes maneras, ¿no? La norma establece que puede haber un comité central, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? La organización tendrá libertad de asumir y en todo caso pueden tener subcomités, no es obligatorio, pueden tener supervisores, ¿ok? O sea, un gran comité central con supervisores en cada área, ustedes le llaman una palabra zonales, ¿no? Zonal, entonces pueden tener zonales. Porque la ley establece no la obligatoriedad de tener de repente comités, un comité y subcomités. Pueden dice, ¿no? Pero pueden tener supervisores, ¿no? Se establece, sí. Ahora, yo para poder gestionar puedo tener un subcomité, pero puedo tener también un supervisor. O sea, a nivel de esos otros establecimientos que pueda tener, yo puedo adecuar
a mi O sea, necesidad. un sistema central paritario y a nivel local potestativo de la empresa. Un comité central. Solo eso exige central, la ley. Central, digamos, esta es la central, ¿no es cierto? Así es. Ya, sería el comité central y en cada zonal pudiera optar yo con supervisores, ¿no? Pero lógicamente toda esa acción de las otras, de las áreas de los establecimientos debe estar también articulado con la gestión de seguridad y salud. O sea, no es que cada uno está por su lado, si bien cada uno tiene sus propios riesgos, pero acuérdese que el esfuerzo debe ser planificado, el esfuerzo debe ser como un todo. Entonces, cada uno tendrá acciones propias para su actividad, pero todo dentro de un plan general, por eso que el comité central es importante, ¿no? La idea es que todo esté articulado. Sí. ¿Alguna consulta adicional? Sí. Una consulta, algo complementario a la pregunta que hizo el señor Klauer. Ajá. Si bien es cierto, usted indica que acá tiene que ser un comité central paritario, en el caso de los CFPs podríamos tener subcomités de seguridad. Por ejemplo, en donde yo estoy tenemos más de 100 trabajadores. Entonces, es un centro de formación profesional. CFPs, Ahí ya. tenemos una especie de comité de seguridad o subcomité de seguridad. ¿Eso podría seguir existiendo? Y la pregunta sería si tiene que ser paritario ese subcomité o ya eso lo define la empresa. Claro, puede seguir existiendo, por supuesto. O sea, yo no le estoy diciendo que se deba hacer así, yo le sugiero. Nosotros no obligamos. O sea, hay varias modalidades que una organización la puede hacer. Una de ellas era que pueden tener un supervisor y un comité central. Si ustedes en una de las instituciones que tiene más de 100, me dice, tienen el subcomité puede seguir existiendo. Ahora, si ese subcomité tiene que tener también características paritarias. Por eso que actualmente se tiene que ir implementando esas adecuaciones. Porque así como Senati tiene algunas peculiaridades, muchas empresas también las tienen. Entonces las empresas se preocupan, refieren, oiga, yo quiero cumplir la norma, por supuesto, ¿no? Entonces se tienen que establecer mecanismos, un programa, porque hacer un comité no es algo inmediato tampoco. Entonces la empresa tiene que implementar un programa, una programación, cómo ir adecuándose a la norma. O sea, en ese sentido no hay ningún problema. Si lo hace de esa manera, no tendría por qué haber algún tipo de sanción. Si lo demuestra, la empresa está adecuándose, está estableciendo el plan, se acredita el plan, ¿no? Como debe ser lo establecido por la norma, al final se hará el paritario y ahí se adecua la norma completa, ¿no? Así es. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, hay empresas que tienen pues 5.000 trabajadores, ¿no? 5.000, 7.000 trabajadores, pues son las empresas grandes que conocemos, ¿no? Y tienen lugares, centros de trabajo diseminados en todo el Perú también. Entonces, muchas empresas optan por tener su comité central y tener supervisores en cada lugar de trabajo. Otras optan por tener comité, gran comité y subcomités en cada área. Otras optan por tener comité, supervisores y comité. O sea, lo diferencian. No existe la fórmula perfecta para la empresa. El que da la fórmula perfecta para la propia organización es la propia organización. Son los que mejor conocen su realidad. Entonces, la norma establece esas peculiaridades. Entonces, y es válido, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna consulta adicional? El comité es un tema que está adecuándose. Si bien se estableció un plazo, muchas veces por la magnitud de las organizaciones, esto es un comentario porque lo he visto, no es sencillo implementar comités. No es solamente agarrar una lista, poner candidatos y ya, pues yo pongo mis candidatos y los trabajadores ponen y votan. No, no es así, no es tan sencillo, ¿no?
es todo un proceso. Y si es una empresa o una organización de gran magnitud, implica un plan, un programa. Es importante documentarlo en el libro de actas. Si está en el libro de actas documentado, el esfuerzo para adecuarse es lo mejor, es lo recomendable. Eso es lo que yo les sugiero. Documentenlo en el libro de actas para que puedan establecer sustento, gestión. Hemos planificado, hemos organizado y estamos ejecutando. Entonces, eso es lo que nos vale en este tema de seguridad. Es lo que realmente se aprecia cuando uno hace la inspección o cuando uno hace una auditoría. Ese esfuerzo. Entonces, porque hay lugares que son de gran magnitud, ¿no? Es un problema la votación también. Imagínense, no tenemos la OMPE, votación electrónica aún, y hay empresas que ya han implementado sistemas de votación electrónica por la magnitud que tienen de trabajadores. Y lo tienen por todos los lugares del Perú. Entonces, voto electrónico, imagínense. Lo importante es garantizar la transparencia. Garantizar la transparencia y la participación. Si se garantizan esas dos condiciones, no debería haber ningún tipo de observación o de infracción. ¿Ok? Sí, señorita. Doctor, sería bueno también mencionar a partir de cuándo van a empezar las auditorías por parte del Ministerio, ¿no? Para ver esta norma, esta ley, ¿no? Ya, bueno, teóricamente a partir de enero del 2013, ¿no? Empieza el tema de auditorías, pero lógicamente hay pasos previos, ¿no? Tiene que haber un paso previo de acreditación de empresas auditoras, porque cualquiera no va a poder hacer una auditoría. Tendrá que demostrar ser una empresa con experiencia, solvente, competente, ciertos requisitos técnicos, ¿no? Y se hará un registro en el Ministerio de Trabajo para que esas empresas puedan dar los servicios a las empresas, ¿no? En temas de auditorías. Entonces, teóricamente todo apunta a que en enero va a ser, pero, ¿no? Conociendo cómo son las cosas a veces, ¿no? Puede haber un poquito más de dilación, pero lo ideal es que se establezca a partir las auditorías en enero. Ahora, el tema de fiscalización en cumplimiento de la ley ya se hace, ya actualmente se hace, ya se infracciona por el cumplimiento de la ley, porque esto no es nuevo, pues. La ley sencillamente ha tomado casi el 90% del 009, que es del 2005. No es algo que recién ha salido, que nadie lo conocía, no, ya hay un trabajo de 7 años del 009. Entonces, hay algunos cambios que han habido, pero no son tan sustantivos, porque implementación, gestión ya tienen que tenerlas. Entonces, ya actualmente se está fiscalizando todas estas materias que he exhibido, que he mostrado, ya se están fiscalizando. Sobre todo ergonomía, ¿no? Monitoreo de agentes, esos puntos, ¿no? Estándares y registros, ¿no? Registros. Algo nuevo también que menciona esta ley es la creación de un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Ajá. ¿Nos puede decir algo sobre esto, por favor? Sí, yo he leído varias cosas ahí en el periódico en relación a eso, que se debe hacer oficinas, ¿no? Ponerles servicio de seguridad y salud. Lo que la ley refiere es que debe haber el servicio de seguridad y salud. No necesariamente que haya una oficina con un cartel que diga, ¿no? Hay empresas que lo tienen, se llama QHS, ¿no? Seguridad, calidad, medio ambiente, por ejemplo. Depende de la magnitud. Pero lo que debe brindar el empleador es que el trabajador acceda a seguridad y a salud. ¿Cómo lo hace? A través de los exámenes médicos, a través de gestión en seguridad y salud. ¿Quién lo gestiona? ¿Quién lo administra? Por un lado, el comité tiene su labor y por otro lado tendrá que delegar a alguien o a algunos, el empleador. Porque ahí en una de las facultades del empleador dice, delega las funciones y la autoridad. Entonces, a quien le delega, esa persona va a ser
el servicio de seguridad y salud. Él va a tener esa labor de hacer servicio de seguridad y salud de prevención de riesgos laborales al interior de la empresa. Porque hasta escuché por ahí que estaban obligados a vacunar, por ejemplo. No sé si lo leyeron en RPP. Todas las empresas deberán vacunar. Desde mi punto de vista, si son riesgos por la labor, los vacuno. Yo acá no sé si hay riesgos para que los vacunen contra, por ejemplo, hepatitis B, no creo. O VIH, perdón, no sé, tétanos, posiblemente tétanos de repente, ¿no? Pero hay que evaluar, pues, no se trata, acuérdense que todo esto tiene costos también. Entonces es importante, ¿no? Yo como médico debo estar vacunado, por supuesto, pero si voy a trabajar en una clínica tengo que tener vacunas porque me puedo contagiar de 1000 cosas. Pero si mi labor no amerita exposición a riesgos biológicos de ese tipo, las vacunas tendrían que, no sería mi prioridad, ¿no? Sería mi tercera, mi cuarta de repente, ¿no? Acuérdense lo que hablamos de hiper, ¿no? El hiper es los peligros y los riesgos de la empresa. Y los controles están en función a eso. Y se establece jerarquía de controles. Si en esa jerarquía yo tengo abajo, al final, en el sótano, vacunas, no va a ser mi prioridad, porque estaría utilizando un recurso que lo puedo usar en otro de mayor importancia. Entonces yo creo que es importante tener cuidados, ¿no? Con el respeto que me merece mi colega, porque el que habló eso fue un colega muy conocido, muy reconocido, es un colega, ha sido del MINSA, pero no se trata de solamente de soltar muchas cosas, lamentablemente. Yo sería cauto en ese sentido porque, de acuerdo a los riesgos y labores, ¿no? Es por la experiencia que yo tengo como médico ocupacional cuando he trabajado en algún tipo en la actividad, ¿no? Entonces, eso te da el enfoque para poder determinar si puedes vacunar a todos o no. No comparto esa opinión. Con respecto a los servicios de seguridad, el empleador, dentro de su rol de delegar las funciones, de repente creerá conveniente crear un área de seguridad y salud, una persona o 2 personas o 3 personas que se vean el tema específico, la ejecución, porque el comité no ejecuta. Si ustedes ven en la norma, el comité no tiene labor de ejecución, porque ese poder, ¿quién se lo da? ¿Quién tiene ese poder de cambio? La empresa, pues, la cabeza. Entonces la cabeza, como tiene ese poder de cambio, escucha al comité, escucha las recomendaciones del comité, las sugerencias del comité, los análisis del comité paritario, por eso que es paritario, y dice, hacemos esto o no hacemos esto, o cambiamos aquí o cambiamos acá. Él tiene ese poder. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Tiene que delegárselo a alguien. Ese alguien va a constituir de repente esa área de seguridad y salud. ¿Ok? Así. Ese es el enfoque que yo tengo. Yo estoy acostumbrado a tener QHS porque yo he trabajado mucho en minería, por ejemplo. Toda mi experiencia es minera. Entonces, ahí tenemos, no es área, es superintendencia de seguridad. Salud, medio ambiente y calidad se llamaba, ¿no? Entonces, es todo un área gigantesca, pero eso por un tema corporativo. Cuando he trabajado en otras empresas, digamos, más de servicios, ¿no? El área, pues, lógicamente, no es alto riesgo, entonces debe estar adecuada a la realidad de la institución. Tampoco voy a implementar una oficina con 20 personas, porque todo eso también tiene costos. No solamente se trata de hacer las cosas que funcionen, la cosa es que no se desvirtúe. Ese es el tema. Yo lo veo por ese lado. Que las cosas funcionen, que sean prácticas, que sean realistas, no que sean engorrosas, no trabajar solamente para el papel, para el documento, no trabajar solamente para eso, sino que las cosas funcionen, que sean lugares seguros realmente. No, sí, yo tengo acá, tengo mi área de seguridad, pero vas, recorres y no hay traducción en eso. Esa es mi opinión al respecto personal en ese sentido. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario, pregunta, consulta? Bueno, espero haber sido lo suficientemente explícito. Siempre me preocupo de que
sea lo más explícito posible y les agradezco su tiempo. Gracias.